Saludos, saludos amigos. Gracias por estar conmigo en este momento. Quiero hablar de un tema muy interesante que involucra la familia, a los hijos, las esposas, los esposos, etcétera. Vamos a hablar del matrimonio. Un tema que pudiera ser de interés para usted, ya que el matrimonio es uno de los vínculos más importantes en la familia, porque le permite estar unido, ¿verdad? Tienen muchas cosas en común, además de que es lo que permite que las familias crezcan en sociedad. Vamos a leer en Mateo 19, versículo 5, vamos a leer desde el versículo 3. Mire lo que dice. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él le respondió, les dijo: ¿no habéis leído que en el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bien, como pudimos escuchar, vemos que desde el principio el propósito de Dios era que el matrimonio, ¿verdad?, fuera algo sagrado, algo que uniera a la familia para que la misma crezca, se reproduzca y sean bendecidos. Vemos que es el mismo Dios quien le da forma y perfil al matrimonio. Cuando dice en el versículo 5, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces el versículo 6 dice: así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, que en el versículo 6 dice que es el mismo Dios quien une a los esposos. ¿Ve? Dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si usted está casado, está casada, tiene que tener pendiente que ese matrimonio fue el mismo Dios que lo unió, porque desde el principio Él lo estableció así, ya que Dios quiso darle carácter al matrimonio, ¿verdad? Y que las personas lo tomaran como un principio, como uno de los vínculos más perfectos para que la familia crezca en sociedad y sea bendecida. Por ejemplo, usted analiza las civilizaciones, ¿verdad?, de los pueblos, y vamos a tener como resultado que las naciones, los pueblos, las comunidades, obviamente crecían y crecieron, fue a través del matrimonio. Lo que significa que en la creación Dios tuvo el matrimonio pendiente, es decir, lo tuvo en su agenda. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que cuando estamos unidos en matrimonio, pues Dios está de por medio. Vamos a ver algunos versículos que nos van a arrojar luz acerca de este tema tan importante y que ha sido tan debatido, tan polémico, ¿verdad? Y que muchas personas lo interpretan de una forma, otros de otras, y por eso en algunos de los casos se le ha dado paso a lo que es la rotura del matrimonio en la familia, entendiendo de que cuando hay una rotura en un matrimonio, hay que entender que hay ciertos vínculos que afectan a ese matrimonio y que por lo tanto, de una manera directa o indirecta, están ligados al deseo, al sexo opuesto de manera desordenada. Por ejemplo, regularmente cuando un matrimonio se rompe y se divorcian, en algunos de los casos es por infidelidad matrimonial, porque ya la persona no quiere a ese hombre o a esa mujer, se enamoró de otro, le gustó a una joven más que la que tiene, y entonces las personas se desvían. Vuelvo y repito, regularmente los matrimonios que son divorciados de una manera indirecta o directa están ligados al deseo al sexo opuesto de manera desordenada. En términos más llanos,
el hombre se enamoró de otra, la mujer se enamoró de otro. No en todos los casos se da esa situación, entiéndase, pero sabemos que el deseo al sexo opuesto es un fenómeno que abofetea a los seres humanos de manera continua. Y obviamente si el matrimonio no está vinculado de manera muy profunda a lo que es la voluntad de Dios, a la oración, a la lectura de la palabra, a congregarse en la iglesia, ¿verdad? Hacer esos vínculos que nos profundizan en las escrituras, entonces fácilmente el enemigo se introduce, afecta nuestra relación y finalmente lo destruye. Y precisamente eso es lo que debemos tener pendiente, permitir que Satanás no penetre a ese matrimonio que Dios unió. Vamos a ver. Hay personas que dicen que una persona se puede divorciar en la iglesia. ¿Cómo se pueden divorciar? Ellos dicen, bueno, si le es infiel, si hay adulterio. Vamos a ver qué dijo Jesús. Acerca de eso. Dice, y le dijo Jesús, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, que según el versículo 8, Jesús está diciendo que las personas se divorciaban porque Moisés le permitió. Pero al principio Dios no estaba de acuerdo. Es como que Dios le permitiera eso a los judíos porque ya tenían a Moisés como cansado. Dice, por la dureza de vuestro corazón Dios le permitió, pero al principio no fue así. Es decir, fue como al principio Dios puso la cosa en orden, pero según iba pasando el tiempo, Dios, Satanás, fue como penetrando y endureciendo el corazón de las personas, y de esta manera afectaba el matrimonio de manera negativa. Pero miren lo que sigue diciendo la Biblia. El versículo 9, yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, que ahí el versículo clave donde muchos interpretan que el hombre o la mujer se puede casar por causa de fornicación. Vamos a leerlo. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, ahí en el versículo 9, Jesús está diciendo, miren, cualquier persona que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Es lo que está diciendo. Si es por causa de fornicación y tú la repudias y te casas, no adultera, porque hay que interpretar el versículo. Mira, vuelvo y se lo leo. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, lo que está diciendo es que si es por fornicación, tú te divorcias y te casas. Tú la repudias y te casas. Eso es lo que está diciendo. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, vamos a interpretar este versículo bíblico desde un trasfondo histórico. Mire, en la antigüedad existía y había de costumbre que cuando un joven tenía una novia para casarse y tenían una fecha prevista para unirse, cuando se unían, si este joven encontraba a esta joven que no era señorita y anteriormente había tenido relación sexual con otro hombre, entonces este joven tenía facultad de hacerle carta de divorcio a esta muchacha y mandarla a su casa. De ese repudio es que está hablando ahí. No está hablando de adulterio, porque el adulterio no es fornicación. Entiéndase, vuelvo y repito. Fornicación y adulterio no es lo mismo. Aquí está hablando de fornicación, no está hablando de adulterio. Y entiéndese que cuando
cuando se trata de esta fornicación, todavía este joven no había consumado el matrimonio ni anteriormente había tenido relaciones sexuales con esta joven. Entonces, lo que significa que una vez que este joven agarró